Hace exactamente una semana, más o menos a esta hora, Carlos Manso perdió la vida a manos de un niño. 17 años de edad nada más tenía el hombre, el niño que jaló el gatillo. Y eso nos provoca pues, una serie de debates que hoy nos van a acompañar representantes de partidos políticos para justamente discutir acerca de la estrategia de seguridad, esto está funcionando o no, o qué hacer al respecto de esto. Nos acompaña Sofía Margarita, quien es presidenta del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano. Gracias, Sofía Margarita. Pablo García, diputado de Morena de la Ciudad de México por Coyoacán. Y Teresa Cisneros, secretaria de Estudios del PAN de la Ciudad de México, consejera nacional del PAN. Gracias, Teresa. Ayúdanos a poner el contexto, Pablo. Sí, a ver, pues han sido días de mucha discusión, de mucha conversación, no es para menos, fueron sucesos muy delicados los que ocurrieron en diferentes puntos del país y creo que es bueno, a veces se piensa que nosotros no queremos que se discuta la seguridad, pero al contrario, creo que es importante que se hable a fondo del tema y de las estrategias. Puede ser que algunas funcionen mejor, otras peor, pero que se ponga en el espacio público qué implica cada una de ellas. Y a veces se enojan que citemos a Calderón, pero no les vamos a dar el beneficio de dejar de hablar de las consecuencias que tuvo una forma de entender la seguridad en este país, que nosotros proponemos otra. A veces dicen, no se hacen cargo de lo que está pasando. Claro que nos hacemos cargo, pero no de la estrategia de Calderón, de una nueva estrategia. ¿Calderón es responsable de la muerte de Carlos Manso? No, yo creo que sería muy reduccionista ponerle a una persona. Para eso está la fiscalía además, o sea, una cosa es el hecho en sí y otra cosa es un fenómeno que ha vivido Michoacán como estado en particular. Creo que ha regresado a la conversación Calderón porque Michoacán fue un estado paradigmático en su estrategia. Recordar que él lanzó la guerra contra el narco en Michoacán en 2007. Entonces, por eso, de manera natural, se habla de ese enfoque. Nosotros tenemos otra manera de entender las cosas. ¿Y Claudia las cosas. Sheinbaum es la responsable de la muerte de Carlos Tampoco. Manso? Yo creo que eso es Nadie más... es responsable. No, sí, hay una serie de redes criminales, hay una serie de responsabilidades políticas, para eso están las fiscalías, pero es politiquería ponerle que un político es el responsable de un asesinato que pasó ahí. Lo que sí se tiene que hablar, y por eso estamos aquí, es de enfoques y estrategias. Como que querías decir que sí, a lo mejor y Claudia Sheinbaum... No, no necesariamente, pero lo que sí me parece una contradicción es que Morena lleva, particularmente en la Cámara de Diputados, no necesariamente en el Congreso de la Ciudad, pero señalando a Calderón como responsable. O sea, de muchas de las muertes que han sucedido en los últimos 7 años, vamos a decir, desde que ¿Y tiene llegó algún grado de Morena responsabilidad al poder. o no? Yo creo que todas las personas que han ocupado la silla presidencial, todas ellas, tienen un grado de responsabilidad de la estrategia de seguridad que ha tenido este país. Todas ellas acumuladas. Y efectivamente, pues una va a tener que ir corrigiendo los malos resultados de otra. Pero no puedes, por los malos resultados de una, hacerte pato de los probables malos resultados o casos como el de Carlos Manso, que en tu gobierno sucedan. Y a ver, yo quiero hacer hincapié en una cosa importantísima. ¿Pero qué te gustaría ver? Que la presidenta saliera a decir, sí soy corresponsable del asesinato de Carlos Manso. No, a mí me gustaría que respondan reconociendo que hoy por hoy llevamos años hablando de estrategias, de planes. Plan Michoacán, ya no sé en cuál vamos. O sea, este es el 6º Plan Michoacán, no sé, ¿no? Y que más bien hay un problema de raíz cultural complejo en el que el gobierno es partícipe en la medida en la que venden candidaturas al narco, en el permitirle, digamos, al narco financiar muchas partes de las campañas políticas. O sea, creo que hay que reconocer dónde el Estado no solamente, digamos, hoy en la silla, sino en todo el proceso de llegar al poder, sí tiene una corresponsabilidad de lo que está pasando en Michoacán, en Tamaulipas, en Sinaloa, en Guanajuato, o sea, incluso, o sea, me echo al plato, en Jalisco. Tenemos un montón de broncas que no estamos reconociendo por dónde se están colando. Y entonces reaccionamos, hay que hacer un plan, pues sí, hay que hacer una estrategia. Pues sí, hay que hacer una estrategia, pero estrategias se supone que llegaron con ella. O sea, no hay que hacerla hoy. En teoría la traen desde hace 7 años, ¿no? Y sí se planteó al principio del sexenio, ¿no? 4 pilares, no sé qué tanto. Entonces ahora más bien habría que decir, y si a tu pregunta tal vez, o sea, estoy pensando en voz alta, pero entonces más bien reculen y digan, oigan, veníamos con 1 año y medio de estrategia que se veía de unas formas, ¿no? Y entonces claramente aquí y acá vamos a tener que, o sea, corregir el rumbo y cambiar esa estrategia. Yo no sé si eso, indirecta o directamente, los mete en un aprieto complejo, porque pues al final
Harfuch está en el meollo, digamos, de esa conversación, y si eventualmente sí fuera candidateable para Morena, pues hay que meterlo al ácido, ¿no? Y por otro lado está toda la conversación de la militarización, ¿no? O sea, digamos, creo que para las estrategias que Morena ha planteado, recular hoy es reconocer que algunos de los hitos y símbolos que han ido construyendo desde que llegaron al poder, pues van a empezar a entrar en tela de juicio. ¿Había algo más que querías decir que ibas a leer un poco de ahí? No, nada más, o sea, quería hacer mención un poco que me llama mucho la atención, o sea, Carlos Manso es muy simbólico, yo creo que todas las vidas valen lo mismo, pero no todas las muertes cuentan la misma historia, claro, ¿no? Y tendemos luego a arrojar cifras y números y hablar de cuerpos, ¿no? Y entonces ves los titulares, y 72 cuerpos en Tamaulipas, y 60 en Sonora, ¿no? Y despersonalizamos a las víctimas, y luego de repente llegan, pues, estos casos excepcionales, digamos, que brincan, pero este no es el primer presidente municipal que matan en este sexenio, ni siquiera estoy hablando de los 7 años de Morena, o sea, van 10. Y entonces, claro, él tiene una relevancia por toda la historia, el movimiento del sombrero, probablemente también pues la parte independiente. Creo que hay muchas personas en la Cámara de Diputados que compartieron curul con él en la anterior legislatura, que se sintieron pues mucho más afectadas por el vínculo personal que puedes generar con Carlos Manso, ¿no? Pero sí creo que es importante reconocer que es literal la punta de un iceberg que está lleno de cuerpos anónimos. ¿De quién es culpa esto? Claro que hay responsables, es una cadena de responsabilidad, porque las autoridades que deberían de otorgarnos seguridad, que deberían de otorgarnos un Estado de Derecho en donde pudiéramos estar libres y seguros, pues realmente no están cumpliendo con esa situación. Entonces, claro que hay responsables que son los responsables de seguridad, que son los responsables de tomadores de decisiones, y pues claro que la cabeza de nuestro gobierno, que es la presidenta Claudia Sheinbaum, pues sí tiene una corresponsabilidad en esto. Igual que Felipe Calderón la tuvo entonces. Comentabas que tenía este joven 17 años. O sea, este joven tenía 10 años cuando entró López Obrador al gobierno. O sea, han sido 7 años de su crecimiento, que hoy tiene 17 años y que ya se evidenció que seguramente ¿Qué tiene que ver López Obrador con el homicidio de Carlos Manso? De que fue cuando empezó López Obrador, que llevan 7 años de este gobierno de la 4T, de abrazos y no balazos. Que creció durante el sexenio López Obrador. Que creció, ¿no? Entonces, queda lejos el tema de este joven que tuvo esta decisión de quitarle la vida a un presidente municipal, seguramente porque estaba inducido en drogas, porque seguramente tenía una falta de educación, una falta de una familia, de valores, de toda esta situación. Entonces nos ponemos a pensar qué hay detrás de la vida de este joven que a sus 17 años tuvo que tomar esta decisión, que no se le está otorgando, ¿no? También a estas familias michoacanas, pues la oportunidad de crecer en un ambiente diferente y que los lleva a esto. Entonces, sí es importante hablar de la falta de seguridad y de las faltas de políticas en materia de combate al crimen organizado, porque hoy Michoacán lo está viviendo, no nada más las personas que ya comentaron los limoneros, ya comentaron los productores, que se sienten amenazados porque no pueden seguir, ¿no? Produciendo y no pueden combatir con los precios que ahora también el crimen les está pidiendo derecho de piso, que les piden dinero. Entonces no vemos a un Michoacán libre y que lo vemos inducido en el crimen organizado. Lo que nosotros hemos exigido como Partido de Acción Nacional es que se reconozca la crisis de inseguridad que estamos viviendo. Eso que lo comentaba. Reconocido, pues, creemos que no lo han reconocido, que lo han dejado un poco de lado, que han estado como comentando sobre estrategias fallidas, sobre todo, pero sí creo que se tiene que reconocer que está fallando, que se tiene que hacer algo y que no nada más es el plan de Michoacán que ahorita están comentando. O sea, reconocer como dos cosas, entonces, decir, está fallando la estrategia y reconocer hay una crisis de inseguridad. Así es, eso es lo que exigimos, ¿no? Que ellos lo acepten, que no digan que tenemos otros datos, que han bajado los homicidios. Omar García Harfuch está fallando. Que la estrategia de Omar García Harfuch está fallando, que viene fallando porque la crisis de inseguridad de 6 años de una política de abrazos y no balazos no funcionó. No funcionó porque no se tenía una educación fuerte, porque no se tenía una cuestión como de acción social diferente. O sea, nada más decir abrazos a los criminales, ya vimos que lo que pasó fue empoderarlos, porque no teníamos realmente una cultura diferente en México. Entonces, si para ellos el combate al crimen organizado va a seguir siendo abrazos y no balazos, es lo que nos preocupa. Ahora se ha hecho muy popular la foto de los jóvenes que al día siguiente se alzaron la voz, que llegaron al Palacio Municipal y que estaban muy enojados, y cómo lo somete la policía, ¿no? Y está muy famosa de que está un limón, ¿no? Como tirado, está un joven. Cometiendo ilícitos, ¿no? Los jóvenes. Pero
eso es lo que se dice, no abrazos a los criminales, ¿no? O sea, para que sea como diferente. Eso, ¿no? Pero, o sea, era como una cuestión de decir, seamos como tranquilos, ¿no? El combate, hay que hacerlo diferente. Entonces vemos que a los jóvenes, por alzar la voz, los están criminalizando, pero a los verdaderos pues criminales no les está pasando nada. Hay un momento. Entonces, esa es la... Que tengo una pregunta sobre ella, cómo lo entendiste tú. Toma la palabra en la Cámara de Diputados Federal el señor, que fue presidente del PAN en algún momento, después fue del IMSS, con López Obrador y renuncia a los 2 días, Germán Martínez, y dice, lo que queremos es que regrese la mano dura de Calderón. ¿Ese es un poco el planteamiento entonces? Yo creo que la decisión la tiene que tomar la presidenta. Lo que tiene que es primero reconocer que hay una crisis de inseguridad, poner a su gabinete a trabajar y decir, hay que tener cuestiones más eficientes para combatir al crimen. ¿Cómo lo va a hacer? También ella tiene que darse cuenta de que si no reconoce que hay narcoestado, que hay presidentes municipales que están vinculados con la corrupción, con los cárteles, eso primero, si no ella lo reconoce y empieza a tener también, sabemos ahorita lo de la barredora, que no pasa nada, ¿no? Entonces, si ella no empieza también a que haya justicia con todas esas cuestiones que ya salieron a la luz, pues todo va a seguir igual. Entonces, lo que nosotros queremos es que primero haya justicia para todas esas personas que en su gobierno han estado con vínculos con el crimen organizado para que empiece a cambiar la estrategia. Yo creo que también es reconocer que ha habido malas prácticas en el gobierno de la 4T. Pero tú, Teresa Cisneros, no llamas a que regrese la mano dura de Calderón. A esa frase mano no dura, ¿a qué se refiere? No sé, fueron las palabras pues es que yo también sería Germán importante preguntarle a él a qué se refiere a la mano dura, porque lo que hizo Calderón fue hacer un combate al crimen organizado metiendo a la policía militar, ¿no? Para que quitara a los cárteles. Hoy, cuando empiezan a comparar las cifras de las personas que había delincuencia, que había asesinatos y todo, pues ni siquiera se parece o se acerca a las cifras que hoy estamos viviendo, ¿no? Porque hoy estamos viviendo violencia por todos lados, asesinatos, hay personas inocentes falleciendo, entonces sí habría que ver él cómo plantea esa forma, porque lo que hizo en su sexenio Calderón fue un combate en el crimen organizado, que se ha hablado mucho sobre los aciertos o no aciertos que tuvo, pero entonces habría que ver cómo él lo toma. Pero yo creo que esta es una exigencia del pueblo de decir, hagan algo, ¿no? Hagan algo porque una persona, un presidente municipal que alzó la voz, que advirtió que esto podía pasar, lo que le sucedió fue que a pesar de que tenía seguridad, que es lo que ha declarado el gobierno federal, lo mataron en un evento público, lo mataron enfrente de su familia, de sus hijos, de su pueblo, y que claro que a todos nos consterna y nos tiene conmocionados, porque si una persona que tenía seguridad por el gobierno federal le pasa esto, pues imagínense a alguien que alce la voz, pues le puede pasar algo peor. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pidiendo, exigir que se reconozca que hay una crisis y que se plantee, ¿no? una nueva estrategia de seguridad. Pablo, ¿no se reconoce que hay una crisis? Por una parte, luego otra me parece tan interesante el decir, hoy estamos peor que con Felipe Calderón. Falso, absolutamente falso. Mira, aquí podemos decir muchas cosas, los tres, pero hay que ver los números. Felipe Calderón agarró el país con, en promedio, 8 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo dejó en 20. López Obrador lo recibió en 29 y lo dejó en 25. Obviamente, pues queremos que sea 0, pero a un presidente se le juzga por cómo varió la estadística en su sexenio. Creo que ese es el rasero con el que hay que usar para medir la estrategia de seguridad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? De entrada, es falso esto que se dice, que nosotros abrazamos a criminales, que no se les combate. ¿Cuál es nuestra visión? Y lo hemos dicho en muchos espacios, que la forma en construir justicia, paz, es evitar que los jóvenes se integren a estas bandas. ¿Qué es lo que quiere Jóvenes Construyendo el Futuro? ¿Qué es lo que se quiere ampliando la oferta de educación pública, superior, la de media superior, como dice la presidenta, preparatoria cerca de la casa? Que estos chicos pues, puedan estudiar, puedan formarse, trabajar, en vez de que estén integrando estas bandas. O sea, lo que no se dan cuenta muchos, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, ese programa que ha beneficiado a más de 2 millones de jóvenes, que lo han denostado y han dicho que es para ninis, lo cual es absolutamente falso y es una ofensa a las y los jóvenes que se sigan refiriendo así a ellos, es disputarle la base social al crimen organizado. Es lo que no se han dado cuenta y es la estrategia a mediano y largo plazo. Obviamente el día de hoy
hay que combatir también a las bandas que están actuando sobre territorio nacional, y el gobierno del presidente López Obrador tuvo más detenciones de alto impacto que el de Felipe Calderón. Y además, no solamente, es algo importante también aclarar, de manera ideológica la derecha pues habla de un combate al crimen, pues casi, ¿cómo se llama? Abatirlos, ¿no? Acabar con ellos. Pero lo que hizo Calderón no fue eso ni siquiera. Calderón pactó con un cártel, con el cártel de Sinaloa, no lo digo yo, lo dice la justicia de Estados Unidos, y combatió a otros cárteles también para beneficiar al cártel de Sinaloa. Su secretario de seguridad, el gran policía que condecoraban y que placeaban por todos lados, pues está hoy preso en Estados Unidos por formar parte, recibir órdenes del cártel de Sinaloa. Entonces, no solamente había una diferencia ideológica, sino práctica. O sea, Calderón no solamente tenía otro enfoque, sino que ni siquiera lo implementó en los hechos. Le mintió al pueblo de México. La guerra contra el narco ni siquiera fue una guerra, pues porque pactó con la mitad del crimen organizado del país. Pero si está funcionando la estrategia de seguridad de la presidenta, ¿por qué es que la gente se siente igual de insegura? O sea, en el mismo mes, bueno, un día después de que termina el mes, en octubre, salió la ENSU y realmente hay una reducción, creo que del 0.3%, una cosa así, está estancada en una altísima percepción de inseguridad. Bueno, hay que seguir, mira, la percepción, como su nombre lo dice, compone muchas cosas, incluye incluso los servicios de los propios gobiernos estatales y locales, que estén iluminadas las calles, que haya suficiente patrullaje, que eso pues cada gobierno, cada una de las entidades tendrá que dar cuenta de su avance. En la Ciudad de México es a lo que más le hemos apostado, a que aumente el patrullaje en las calles, que la gente vea más cámaras en sus comunidades. Entonces una cosa es la percepción y otra cosa es el avance en la estadística de la incidencia. Yo creo que hay que seguir trabajando para mejorar la percepción de eso. Porque es importantísimo, o sea, que la gente se sienta segura, que la gente pueda vivir en paz. Porque por más que digas, pues hay menos muertos, pues la gente no lo siente y eso sí es crucial. Y hay que ir a iluminar cada calle de cada colonia. En esa andan los gobiernos de Morena y hay que entrarles los gobiernos de todos los partidos. También que se iluminen las calles en Jalisco, en Guanajuato. O sea, ahí hay que entrarle todo el Estado mexicano. ¿Querías decir algo de eso? Es que yo creo que cuando solamente argumentamos desde primero las cifras, vaya, entre que son muy acomodables y uno puede decir medio la que mejor le conviene, porque quién sacó la del secretariado versus la del INEGI versus la de luego el Banco Mundial, o sea... ¿No confías en las cifras del gabinete? No es que no confíe en ellas, me parece que quienes hacemos este oficio llamado política sabemos que hay un montón de opciones en las cifras para, dependiendo un poco del discurso al que uno se quiera acomodar, ¿no? Puede jalar de un lado el hilo de literalmente la cobija para tapar una o que para tapar otra. Y cuando solamente hablamos de muerte, ¿no? Y entonces la reducción de los homicidios, vamos a asumir que efectivamente la reducción de los homicidios que están presumiendo este sexenio, que más o menos es de 80 y pico personas al día a 60, ¿no? Eso es lo último que reportaron. Sí. Vamos a decir que son ciertas, ¿no? Está muy bien, perder 20 mexicanos menos por homicidio todos los días me parece un avance importantísimo, ¿no? Pero la percepción de seguridad no se mide nada más. O sea, la mayoría de nosotros, yo salgo a la calle y mi miedo principal no es que me maten. Mi miedo es que me asalten, mi miedo es que me acosen, mi miedo es que, no tengo idea, que a alguien de mi familia indirectamente le pase algo similar a eso, ¿no? Pero el gran problema de México son los homicidios dolosos. Yo creo que el gran problema de México son las desapariciones, pero eso es una conversación distinta, porque las desapariciones justamente entra en eso muchas cosas. La trata, todo el tema justamente pues, de los números no reportados, porque quién sabe de cuántos de esos desaparecidos están, es un poco el gato de Schrödinger, ¿no? O sea, están o no están muertos, ¿no? Entonces, ¿dónde los reacomodaste en esa lista de cosas? Y evidentemente, claro que el homicidio es un problema gravísimo, pero no es necesariamente el que construye la percepción de seguridad cotidiana. Ahí sí coincido con Pablo, hay muchas cosas que construyen eso. Y que efectivamente creo que andar presumiendo si redujiste o no redujiste el homicidio no va a generar que el grueso del país diga, ay, me siento más segura porque hoy se mueren 20 personas menos en la calle, ¿no? O sea, creo que por ahí no va y por eso argumento que dependiendo un poco de la mesa en la que te sientes, pues los números los vas a jalar de un lado o los vas a jalar de otro. Ahora, habiendo dicho eso, como que medio pues quiero la cifra importante es la percepción, que la gente se sienta más allá de si se reduce o no, que la gente se sienta segura. Las dos. Yo creo que es una combinación de las dos, pero hoy por hoy habla mucho más de si la estrategia está rindiendo frutos o no la percepción que el resultado en datos del homicidio únicamente. Porque entonces pasan cosas. A ver, yo coincido, y en eso estamos muy del brazo, incluso son las votaciones que hemos compartido en Cámara y en Senado, etcétera, con el tema de atender las causas.
En Movimiento Ciudadano nunca hemos pichicateado un solo programa social, coincidimos incluso en los gobiernos de nuestros estados. Jalisco y Nuevo León son los únicos 2 estados que tienen programas incluso de garantías de cáncer de mama, o sea, cobertura 100%, en fin, ¿no? Entonces, hasta ahí todo bien. Pero ya eso va a tomar, o sea, para que veamos resultados reales, pues 2 generaciones, y si es que ojalá, ¿no?, sean programas que den continuidad, que luego no llegue un pelado digamos, a cortar con todo eso, pero de aquí a que esas generaciones rinden frutos porque les pusieron una prepa cerca de su casa, nos vamos a tardar un rato. Y en paralelo tenemos un problema de seguridad, y tenemos un problema de seguridad que la manera en la que yo siento está mal atendido, no solamente es si la estrategia de Harfuch, que ahorita me quedé pensando en, ok, si habría que ahorita señalar a un responsable, creo que sí es Omar García Harfuch, en este caso particular de Carlos Manso. Nosotros hace 30 días antes de Yo diría que es Ramírez Bedoya, realmente, si tuviera que señalar a uno. Me parece interesante que dijeras que... Hagamos una colaboración, si quieres. Pero te digo por qué. Nosotros 30 días antes de que asesinaran a Carlos, bueno, un mes antes, mandamos a través de la Cámara de Diputados una solicitud que hizo solamente Movimiento Ciudadano. Van por la vida brincando, que si era el compañero de bancada de Morena, lo dejaron solo. Una solicitud tenía 14 porque él de tenía... la Guardia Nacional, sí, ¿no? pero la solicitud, ojo, no decía que había que... Ese es un error y creo que es donde se trataron de concentrar. No, pues le mandamos 14 pelados, primero, que inefectivos, para empezar. Y segundo, lo que él pedía no era solamente un tema... O sea, él no estaba pidiendo protéjanme a mí, Carlos Manso. Era, échenme una mano para hacer la chamba que me toca hacer, que es ser presidente municipal. Entonces, literalmente el exhorto lo que pide no es mándenle 14 pelados a Carlos Manso, es, oigan, Uruapan está en una crisis y lo que el edil está pidiendo es que se refuerce la seguridad de la posibilidad del presidente municipal de ejercer su trabajo y que rehagan un poco la estrategia, porque él llevaba meses diciendo que la estrategia no estaba funcionando en Uruapan, para que eso avanzara. Pero, perdón, y aquí me desvío rápido. Yo te voy a hacer una pausa. Me parece interesante llamarle pelados a elementos de la Guardia Nacional, pero bueno... sí. Honestamente, con el resultado de lo que vimos con Carlos Manso, no me voy a disculpar. ¿No? Pero hay una presión importante, rapidísimo. O sea, y lo explicó el secretario Omar García Harfuch, el papel de los elementos que iban, esos 14 sí eran para su seguridad. Él decidió que no fuera su seguridad inmediata. Fue decisión de Carlos. Y entonces es la manera en la que ustedes le echan la culpa a las policías municipales, a las que en la discusión de presupuesto otra vez las barren para mandarle más lana al ejército. La culpa. A mí me preguntó Julián al principio, es culpa de Calderón. Yo dije que no era de un político en particular, que eso era pues algo que hace sentido aquí en la Ciudad de México, en esta clase de formatos, pero no sirve para la justicia a las víctimas, desde mi punto de vista. ¿Pero entonces es culpa de Carlos Manso? No, tampoco. Aparentemente sí, por poner a los policías municipales en su primer periodo. Yo entrante una diferencia con que tenga que ser culpa de una persona. De culpabilidad. Es un fenómeno. Aquí dicen del gobernador, se comenta de García Harfuch, o sea, porque no hay coordinación. O sea, sí son diferentes autoridades las que tienen la culpa de lo que sucedió, de no haberle otorgado esa seguridad. Porque ni los 14 efectivos de la Guardia Nacional sirvieron, ni los reclamos que se habían hecho, ni que el alcalde alzara la voz. O sea, fue una falta de coordinación porque no se pensó que iba a pasar. O sea, porque se descuidan esas son también condiciones estructurales creadas por todos los partidos políticos. Es que, Julián, hubiera gente que no solo quisiera echarle la culpa a una persona, sino a un partido político. Y eso no le sirve a las y los... el PRI que no invitamos a esta mesa dice que es el gobierno de Morena. Que la culpa es de Morena. Entonces, sí. A ver, esos son discusiones, perdón, o sea, aquí se ha comentado que ha sido una cadena de echarse la culpa también entre las autoridades, porque hoy no hay una coordinación en materia de seguridad, no hay policías municipales, ya lo comentaron, o sea, ni siquiera tienen un presupuesto para tener policía municipal. Todo está centralizado en el gobierno estatal, pero que también lo está centralizando el gobierno federal. Entonces, por más exigencia, porque lo dijo varias veces, pido al gobierno federal, que es quien trae la seguridad, que me proporcionen seguridad a mi pueblo, porque no nos sentimos seguros, porque no podemos alzar la voz, porque traemos amenazas del crimen organizado que está tomando el Estado, que está tomando los municipios. Yo sí creo que algún grado, alguna proporción de los 57 homicidios dolosos que hubo en octubre de este año, alguno de ellos lo tiene también Felipe Calderón y lo tiene el PAN. ¿Estarías de acuerdo con eso? O sea, no podemos hablar de 6 años de un presidente que ya pasó, cuando estás hablando de 7 años que están que actualmente nos están gobernando y que llevan 7 años tratando de cambiar la estrategia de seguridad y que no tan solo no ha funcionado, que ni siquiera aceptan que estamos en una crisis peor que nunca, porque lo vivimos en la percepción de seguridad, tú lo comentaste, lo está diciendo en la encuesta. Y por ejemplo, no tiene nada de culpa de esto el PAN. Eso no ya pasó.
nada más para comprenderlo, pues no me... A ver, 2006 a 2012, pues claro que ya pasó. Okay. O sea, después hubo otro sexenio y hay 7 años. Es que pero de los muertos de hoy no tiene nada de culpa Felipe Calderón. De los muertos de hoy no tiene nada de culpa, por supuesto. O sea, eso ya... o sea, estar echando culpas del pasado, o sea, también es como no soltar, y por eso creo que hoy las autoridades que nos están gobernando y que están tomando las decisiones en cuestiones tan sensibles e importantes como es la seguridad, son los que también tienen que tener la responsabilidad de decir está funcionando o no está funcionando. Y eso es lo que a veces también nosotros pedimos como pueblo, o sea, de decir, bueno, acepten que no funcionó, acepten que hubo que estamos indignados porque Carlos Manso lo advirtió y no pasó nada. O sea, lo asesinaron a sangre fría enfrente de su público, enfrente de un evento público, y que hoy al día siguiente la presidenta hablara con esa frialdad y hablara de un sexenio que ya había pasado. O sea, eso es lo que nos duele, que no acepten lo que está sucediendo y que no hubiera ella como presidenta un mensaje de condolencias, un mensaje de tristeza, de decir vamos a hacer esto, vamos a actuar con fuerza, vamos a combatirlo, no vamos a permitir que vuelva a suceder, algo está fallando, lo voy a revisar, vamos a hacer un cambio. O sea, eso fue lo que nos duele. Y que pero si hubiera dicho la presidenta, no dirían, pues la presidenta ya aceptó que es un fracaso su gobierno. O sea, no hubieran encontrado algo más. Nosotros ahorita estamos hablando, invitados como un partido, pero escuchen lo que están diciendo los jóvenes. Eso es lo que, o sea, la marcha que se está ahorita, el PRI, ¿no? la marcha que se está convocando para el 15 de noviembre, lo que están diciendo los jóvenes, o sea, son los jóvenes que están indignando. Este movimiento que se está haciendo al día siguiente que tomaran las calles de Uruapan, que llegaran al Palacio Municipal, todo, es porque ellos ya están cansados, es porque quieren también tomar esta bandera. O sea, los que están iniciando este movimiento y alzando la voz es desde también el pueblo, desde Michoacán y de toda este país, que ya nos sentimos también arrastrando pues toda esta parte de homicidios, de desapariciones. ¿Y por qué la aprobación de la presidenta sigue tan alta? La Omar García Harfuch es igual de alta que la presidenta. Pues yo creo que... O sea, no es esto nada más una línea narrativa, pero en los hechos yo no lo veo. Veo a jóvenes pues más bien afiliados al PAN. Yo perdón, ahí sí me quiero meter de volada porque difiero abismal. A ver, la aprobación de la presidenta es altísima, es innegable. ¿Cuántos municipios de la población municipal, es más, cuánta población municipal gobierna Morena hoy? Entiendo que algo, no sé el dato, como 40%, 50 y pico por ciento. 50 y pico por ciento. O sea, pero la mitad de los municipios de este país están en manos de la oposición. Sí. Esto para decirte que esta idea de que ya, digamos, la aprobación está... O sea, la aprobación la carga hoy una figura que se llama Claudia Sheinbaum. Pero el diagnóstico que hacía Teresa era que la gente ya está harta. Es que yo creo que en muchos contextos locales aplica. Yo no coincido en la lectura de él, en la nación está harta. Pero yo creo que si te empiezas a meter a los contextos locales, vas a encontrar... México tiene un problema de presidentes municipales corruptos, coludidos con el narco. Yo creo que las policías municipales no sirven para un carajo. Que les pongan a cuidar los oxxos, me parece una basura. Y creo que la gente igual lo siente. Pues entonces tampoco está sirviendo, me parece peligrosísimo. Pues tampoco está sirviendo la Guardia Nacional. Ni pues está no sirviendo... O sea, me parece peligrosísimo como argumento porque al final, si desistes del patrullero local, de la policía de cercanía... Híjole, yo les sirven para eso, para el Oxxo, para ponerlos a cuidar el mercado, pero fuera de eso, la estrategia de seguridad la debe asumir el Estado y la Federación. ¿Cómo pones a los policías municipales a combatir al narco? A los que están coludidos con el narco. A ver. A los presidentes municipales que los ponen el narco a pelear. Vamos a hablar de la policía de la Ciudad de México, porque está más fácil en ese sentido, porque es una policía medio estatal. Y es una policía estatal, sí, realmente. No, sí, medio. Sí. Pero al final del día asignan elementos a las alcaldías. ¿No? Sí. La chamba real de la policía, el problema es que justamente tienen malos sueldos, malas prestaciones, mal equipo, mal muchas cosas, ¿no? La chamba real de la policía tendría que ser preventiva en realidad. O sea, porque ellos son, y por eso digo, la policía de proximidad y la idea de que tú tengas a alguien que conoce cómo se llama la señora de la tienda, cómo se llama el chavo, a qué hora sale el chavo a la escuela. Oiga, usted va muy bien. Oigan, ya se hizo un bache gigantesco. El que debería agarrar y decir, tenemos un problema ahí de seguridad, alguien se va a caer ahí, se va a pegar en la cabeza. ¿Me da igual? Para eso sirve la policía municipal. En Teuchitlán, Jalisco, no sirve para un carajo. Pero ni siquiera les están dejando hacer eso. No, a ver, tú tienes a las policías municipales desfondadas y tienes dos opciones y de verdad, o sea, creo que aquí hemos hecho unas narrativas muy complicadas que luego empezamos a descartar porque las hemos repetido tanto que ya no suenan como a novela ficcionada de García Márquez, ¿no? Pero si tú tienes un escenario en el que tienes un sueldo mísero, en condiciones míseras, con prestaciones míseras, y literalmente ni siquiera va a haber, la verdad, el ojete que va a decir
pues de todas maneras me van a pagar más acá, pero va a haber también el que le van a decir, chato, o te vienes de este lado, o sea, plata o plomo en ese sentido, ¿no? Es una situación real de las policías municipales. Y entonces, jactarnos y mofarnos y decir que no sirven para nada, y aquí me voy un poco de regreso con lo que me decías, decirles pelados, ¿no? O sea, que yo lo sostengo por el resultado en ese caso de esa seguridad que recibió Carlos Manzo, pero decir que las policías, las municipales, que además literalmente creo que son las más expuestas, y por eso probablemente son las más corrompibles, porque son las más expuestas. Entonces, una de dos sopas, o dejemos de exponerlos, ¿no? Y entonces construyamos una estrategia. Harfuch creo que un poco está haciendo guiños a eso, de menos en la conversación que tuvo en su comparecencia. Él decía, es más fácil gobernar 32 policías estatales que meternos en cuantas miles municipales tengan que haber, ¿no? Ahí tienes el Pero modelo... decidan, o sea, no sean mediocres y le dejen a la policía municipal la responsabilidad, porque justamente el argumento, perdón Pablo, con todo respeto, de decir, es que su primera línea de seguridad eran los municipales, no frieguen. ¿Qué Así lo falta decidió de él. respeto le tenemos a los uniformados en este país que no vienen disfrazados de la Marina, caray? O sea, también si él lo pidió así, creo que pues, sería difícil que, no, a fuerza tienes que aceptar en tu entorno más íntimo estos elementos. Creo que también es una discusión que hay que dar. A ver, yo creo que hay un modelo, que es el modelo de la Ciudad de México, que ha funcionado. Es una policía que si uno revisa pues, los niveles de aprobación, satisfacción ciudadana que tienen los 90s, a hoy ha mejorado mucho su percepción con la ciudadanía. Es un modelo que está centralizado a nivel estatal o entidad, en este caso, en la Ciudad de México, y que cada alcalde y alcaldesa tiene también un cuerpo de seguridad con el que puede complementar y abonar desde su trinchera. Yo creo que es un buen modelo que hay que revisar. Vaya, estamos abiertos pues a nosotros al debate. Y lo que sí es una realidad, como lo dijo el secretario Omar en las comparecencias, es que hoy apostarle todo a que las policías municipales van a sacar adelante el problema de seguridad en varios rincones del país, pues es fantasioso. Como hablábamos hace rato, hay apuestas, nuestras apuestas, que son las apuestas sociales a mediano y largo plazo, la atención a las causas, pero también hoy, mañana, hay que también atender el tema en los diferentes puntos del país, y por eso es que creamos la Guardia Nacional, por eso es que estamos fortaleciendo las policías estatales, porque consideramos que es la mejor forma de dar respuestas inmediatas ya a la población. ¿Y por qué redujeron el presupuesto en seguridad? Ahorita a las 5 de la mañana que... Se lo dijo a la Secretaría de Seguridad. De Seguridad, ¿no? correcto. Sí, porque acuérdense que la Guardia Nacional ya está administrativamente en la Defensa Nacional. No se nos olvida, te lo juro. Oye, Pablo, pero están intentando, o sea, un poco lo que decía Teresa, es que ya el 15 de marzo va a suceder alguna especie de Nepal en México y que ya la gente ha llegado. Bueno, no sé, pues, o sea, que ya la gente está harta. Está pues, en sí TikTok eso. y en todas las tendencias. Hay que diferenciar deseos de análisis. Viste el mismo TikTok que todos los demás. ¿Qué va a pasar? O sea, la gente ya realmente, porque sí hay un descontento importante. ¿Hasta dónde ha llegado eso? La presidenta tuvo que asumir que fue un tema sensible la muerte de Carlos Manzo, tanto como para dedicarle una mañanera entera a hablar de eso y luego continuar. Ha sido el gran tema de conversación. O sea, sí hay algo pasando que no habíamos visto en un buen rato. Sí, fue muy duro. Eso, nosotros nunca hemos regateado eso. Además, en la Ciudad de México vivimos un incidente que nos pegó también de manera muy fuerte. Y ya van varios en el sexenio: Jimena, José, Correcto. El líder limonero, Que los Bernardo, conocimos, trabajamos con el ellos. alcalde de alcaldes. Chilpancingo que lo decapitan y aventan ahí la cabeza. Correcto. Y a veces nos invitan entonces a que digamos que todo está fatal, que no hablemos de los números, lo cual pues yo tampoco concedo, porque es nuestra forma de medir cómo vamos avanzando. Hace rato que hablábamos de entre percepción de seguridad y los números duros sobre incidencia. Son igualmente importantes, como si dijeras, si te sientes mal, tienes fiebre, no te midas la temperatura, solo checa que te sientas mejor. Pues no, hay que hacer las dos cosas. Hay que revisar pues, los números de la incidencia delictiva y también que vaya mejorando la percepción ciudadana en torno a la seguridad. Yo hoy no veo condiciones para que haya un Nepal, para que haya una primavera derechaira. Creo que no están los ingredientes en nuestro país, entre otras cosas por la falta de legitimidad de los dirigentes de la oposición. O sea, pero yo tengo una pregunta. Si te sientes muy mal y te mides la temperatura y no tienes temperatura, ¿qué sigue? Bueno, o sea, tienes que ver si estás subiendo o bajando la temperatura para ver si te tomas otro mejoralito, te echas un té o dejas de tomar medicina. Yo quisiera hablar diagnosticar. sobre el tema de la ENSU, ¿no? de la encuesta y de la percepción de seguridad, pero aquí sí me gustaría reconocer, por ejemplo, programas exitosos como Blindar BJ, que tiene hoy como primer alcaldía en tema de seguridad, ¿no? a Benito Juárez, y que ya vienen las últimas tres últimas encuestas que habían salido del ENSU, teniendo a este programa
como punta de lanza y que también a nivel nacional pues está en el tercer sitio. Entonces sí reconocer que hay programas municipales que sí funcionan y funcionan porque el alcalde le apuesta a capacitar a sus policías, le apuesta también a dignificarlos, dando reconocimientos, porque no puedes a veces poner a un policía en materia de lo que gana, de la capacitación o de la profesionalización que puedan tener junto a una persona pues que está en el crimen o que está con el narco, porque pues hasta económicamente ni siquiera están en las mismas medidas. Entonces, programas como Blindar, donde les otorgan incentivos, donde les otorgan capacitación y profesionalización, pues vemos que hoy sí funcionan, y funcionan porque este programa pues lleva más de 20 años haciendo que Benito Juárez, pues la gente se sienta segura, ¿no? Y entonces vas caminando y aunque esta policía no tenga para llevarte al Ministerio Público y ponerte como algún delito, sí tiene esta parte de darte prevención del delito, de hacerte que te sientas seguro, de hacerte que alguien te esté escuchando y que te va a atender y que va a estar ahí para ti, para cualquier incidente que pueda pasar. Entonces yo sí creo que tenemos que reconocer que hay programas de gobiernos panistas que sí están funcionando y que también se podrían llevar, Estoy ¿no? viendo a nivel ahorita, nacional. me puse a buscar los resultados de lo equivalente a que había de la ENSU, que era otro tipo de encuesta que hacía el INEGI, en materia de gobierno, seguridad pública, impartición de justicia. Cuando salió el PAN en el 2012, están igual de altos que ahora, un poquito más, un poquito menos. Realmente, o sea, la percepción de inseguridad se ha sostenido de manera muy alta, pues, con una estrategia, con otra y con la siguiente. Y con la siguiente también, y muy probablemente también con la próxima. Pero lo que te estaba yo, o sea, haciendo referencias de un municipio, o sea, porque comentaban de que los policías estaban funcionando. O sea, creo que honestamente también es una falta de respeto al escenario de Uruapan citar los resultados de Benito Juárez. No, comentaron aquí de la Ciudad de México, entonces yo también quise reconocer alcaldía, que son, como que son Benito diferentes. Juárez, las condiciones, el tipo de población, el tipo de conectividad, etcétera, Claro. etcétera, etcétera, que tienes. Comparado con Uruapan o con cualquier otro municipio, y me voy, por ejemplo, yo soy parcialmente sanmiguelense, soy guanajuatense, y toda mi vida viviendo en Guanajuato nos gobernó el PAN, y hoy me paniquea que mi mamá maneje la carretera. Entonces, está canijo que pongamos sobre la mesa en una discusión de lo que está pasando en la seguridad del país un caso de éxito, no estoy cuestionando los números de Benito Juárez, pero para decir que ese es el modelo para el resto del país. Quiero de verdad invitar al alcalde hoy de Benito Juárez a echarse el tiro de gobernar Uruapan, a ver si lo acepta. No, pero tú estás hablando de un tema personal. Yo estábamos hablando de las cifras y comentaban el tema de No, la no es Ciudad de personal. México. No, Para de nada que lo en que esta tú mesa. vives y lo que pasó y todo eso. O sea, yo estaba ahorita hablando sobre, comentaron de la Ciudad de México y que también vernos, ¿no? En las cifras y en la percepción de seguridad, y retomando, yo dije, efectivamente, hay programas que sí están funcionando de manera municipal y que sí han estado funcionando, entonces que también se podrían llevar esos programas de capacitar a la policía, de profesionalizar, de toda esa parte que lo podríamos, o sea, la presidenta dijo, ¿qué proponen? ¿No? Entonces nosotros estamos diciendo, ¿por qué no ven esos programas que han sido exitosos? Bueno, ojalá, ¿no? Eso sería increíble que pudiera ser, pero ¿qué necesitamos? Pues realmente comentaban del programa Construyendo Jóvenes en el Futuro. Bueno, ojalá que este niño de 17 años le hubiera podido llegar ese programa. Tenía 10 años, no teníamos, se podía, ¿no? Entonces, mayores de 18 17. años. No, por eso, o sea, que le hubiera podido llegar, ya no le llegó, Ya no le llegó, porque, o no sea, tenía la cometió edad. esto, exacto. O sea, que pudieran acercarse a todas estas cuestiones de educación, cultura diferentes, para que pudiéramos llegar a sentirnos así. O sea, este problema de inseguridad en todos los estados en donde han gobernado todos los partidos políticos se sostiene. O sea, Chihuahua está en la chingada en la cantidad de homicidios dolosos donde gobierna el PAN. Guanajuato también ha mejorado ligeramente desde que entró la nueva gobernadora y la presidenta Sheinbaum al mismo tiempo. Cuando estaba Felipe Calderón estaba de la fregada, ahora que entró el PRI y también continúa de la fregada, y si nos vamos a los estados donde han gobernado cualquier partido político siempre ha estado de la fregada. O sea, este es un tema que no lo va a solucionar el votar por el PAN, ni votar por Morena, ni votar por Movimiento Ciudadano. O sea, por eso pedimos que lo acepten. Es decir, hay una crisis que se viene arrastrando de muchos años y tenemos que hacer algo diferente. Ahí, es Julián, lo que estábamos pidiendo. Sí, un dato, vaya. A ver, en Sinaloa gobierna Morena. Mira, pero una cosa importante, tú decías, es que la estrategia pasada falló, la de Calderón, esta, pero sí hay una diferencia. No, este país no tenía el nivel de violencia en los 80s, en los 90s, en el 2000. Entonces votamos por el PRI. Aquí está. 3, 4, 5, 6, incluso con Fox. ¿Cuándo empezó el nivel de violencia en nuestro país? En 2007.
Y ahí sí hay una responsabilidad histórica de Felipe Calderón. Y quieren que dejemos de hablar de él, pero simplemente no lo piensen como políticos, piénsenlo como gente que quiere entender un fenómeno. ¿Cuándo empezó a estar la violencia en estos niveles? En 2007, lo dicen los datos, estaba en 8 homicidios por cada 100,000 habitantes, subió a 20. Más bien, no se ha podido reparar ese daño que se tuvo a nuestro país. Estamos avanzando, lo contuvimos, dejó de crecer exponencialmente hacia arriba. Si hubiera sido igual que con Calderón, pues López Obrador lo hubiera agarrado en 25, lo hubiera entregado en 50. Gracias a Dios funcionó, se contuvo la estrategia y de 29 bajó a 25. Pues hay que seguirlo bajando. Pero bueno, ha mostrado unos mejores resultados esa estrategia. Lo que no podemos permitirnos es que regrese. Pero hoy se les está saliendo de las manos. Les quedan 5 años. A ver, ustedes que no están ni aquí ni allá y luego siempre dicen el punto intermedio ya en cómo se pelean. A ver, decir, ojalá tengamos diversidad. Ven mejor la estrategia de Claudia Sheinbaum. No estoy diciendo que sea perfecta, pero mejor que la que había antes. Es mejor la estrategia de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch y el Gabinete de Seguridad que la de Felipe Calderón, Genaro García Luna, que la de Enrique Peña Nieto y Renato Salas y Osorio Chong, ¿o no? Y que la de Andrés Manuel López Obrador. Y que la de Andrés Manuel López Obrador, sí. Sí es mejor. Sí. Interesante. Sí. Ahora, ¿qué ibas a decir? Es que, y además lo hemos reconocido públicamente, el haber corregido el rumbo particularmente del sexenio pasado, o sea, en este caso en particular, pues te decía, y la de Andrés Manuel, porque sí creo que con la de Andrés Manuel hubo mucha negación, había que construir el milagro. ¿Y ahora, la de Andrés Manuel fue mejor que la de Peña Nieto y la de Felipe Calderón? La verdad no quiero aventarme una respuesta sin datos, o sea, más allá de una percepción, ¿no? Yo creo que no, o sea, yo creo que así mejor, no vemos unos resultados magnos. Okay. La estrategia económica de Andrés Manuel para sacar a las personas de la pobreza, reconocer como nosotros también lo venimos exigiendo, que había que aumentar el salario mínimo, etcétera, jala. Pero hablar de que la estrategia de seguridad de Andrés Manuel fue mejor que las dos anteriores, no, porque continuó en la misma línea. Militarización. Viene el reconocimiento de que Claudia Sheinbaum en seguridad es mejor que los anteriores. Porque yo creo que corrigieron muchas cosas en el estarse haciendo la vista gorda. Y creo que también por eso, regresando al primer comentario, es la exigencia de reconocer dónde hay cosas que urgentemente no están jalando, no están funcionando y hay que corregir. Y si el precio de eso es que políticamente dos de sus símbolos hoy importantísimos, los militares y Omar García Harfuch, tienen que pagar un porcentaje del plato roto, ni modo, ¿no? Ahora, yo nada más quiero abonar una cosa ahorita que decías, Pablo, piénsenlo como una cosa política tal. A mí me parece una discusión bizantina y por eso también me parece que es muy mediocre constantemente estarle aventando la bolita hacia Calderón, hacia Peña Nieto, hacia García Luna. ¿Por qué? Porque aunque tú agarres y digas 2007, ¿no? Antes de eso lo que tuvimos es un presidente que por primera vez en la historia de este país tenía al grueso de los gobernadores en su contra. Porque Fox llegó panista y el grueso de los estados los gobernaba el PRI, y es un sexenio donde tuvimos una cantidad de corrupción en los gobiernos estatales desbordante, ¿no? Y en esos gobiernos estatales desbordantes de corrupción, pues seguramente también la cantidad de acuerdos que se avanzaron para permitir que el narcotráfico se infiltrara en los gobiernos estatales. ¿Pero no dijiste que te parecía bizantino hablar de Felipe Calderón? No, lo que estoy diciendo es porque entonces nos tendríamos que ir a Fox. Pero si nos vamos a Fox, nos tendríamos que ir a ver los acuerdos que hizo en su momento, entonces vamos a decir Salinas. Si el gobierno actual no agarra y dice, yo quería llegar a gobernar este país a sabiendas de todo lo que había pasado, o es más, incluso por todo lo que ha pasado, y por ende, ya estando yo en la silla, es mi responsabilidad responder. Y cada vez que se suben, cada vez que se suben a la tribuna en la Cámara de Diputados, el desmadre es discutir si Calderón o si López Obrador, ni siquiera la presidenta le acaban dando su lugar, caray. Entonces sí me sorprende mucho, por eso digo que es una discusión bizantina. O sea, sí, pues, ¿cuándo van a dejar de hablar de Felipe Calderón? O sea, la propia presidenta al día siguiente habló 20 veces de Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque es historia de México. O sea, es como si dijeras, o sea, por más que no quieras hablar de que en 1810 hubo una insurgencia, hubo un proceso de organización que luego condujo la independencia de México, pues por más que no quieras hablar, eso pasó. Felipe Calderón es histórico. Pero entonces te saltaste 100 años de historia. Son 6 años. De la historia de México, como cualquier episodio de la historia que ustedes lo usé de ejemplo, pero cualquier episodio de la historia que ustedes quieran citar. O sea, la guerra contra el narco quedó para siempre en la historia de México. Además, a mí me tocó vivirla, yo crecí en Morelos y nadie me puede decir cómo no cambió esa ciudad. Yo vivía en Cuernavaca, a partir de cómo después de que terminaron con Beltrán Leiva, la ciudad se hizo pedazos y hasta la fecha Morelos ha sido muy complicado pacificar. Y así está todo el país. Entonces,
Eso no quiere decir que no nos hagamos responsables, que es la narrativa más bien que ha instalado la oposición. Nosotros tenemos otra visión y con resultados en mano decimos, podemos frenar esa espiral de violencia que estaba creciendo cada vez más. No he dicho nada del licenciado Peña, pero es importante también hablar de sus datos. Él recibió al país con 21 homicidios por cada 100,000 habitantes y lo entregó en 29, subieron 8. Presidente López Obrador lo agarró en 29 y lo dejó en 25. Bueno, se frenó y habría que agradecerlo todos y hay que seguir avanzando en esa estrategia. No, el gobierno no hay que agradecerle. A López Obrador, bueno. Pues que está mejorando la seguridad, yo creo que nos tendría que dar gusto a todos. Pero ese es su chamba. Claro. Oye, tengo una pregunta también que te quería hacer, Sofía Margarita, Échela. sobre, pasará el tiempo, continuará Morena o no lo sé. La gente en 20 años, como hoy vemos a Felipe Calderón y creo que hay ciertos consensos acerca de una estrategia fallida, ¿qué dirá acerca de la estrategia de Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad? O sea, de Claudia creo que es pronto para definir qué vamos a hacer en 20 años, porque le faltan 5 años de de la gobierno. Estrategia de seguridad, ¿qué esperas que digan? O sea, con los resultados que ves, con lo que hay, la presidenta no ha hablado de cambiar la estrategia, reforzar Michoacán más bien. Dirán, esto que hay fue de alguna manera un mediano éxito. No qué esperas, sino un poco qué crees que van a decir. ¿O fue más de lo mismo de López Obrador? Es una buena pregunta y la voy a responder desde mi trinchera porque, o sea, sí me parece complejo con la información que tenemos hasta ahora responderla. Claudia ha sido una presidenta hasta ahora, y lo reconocemos en los gobiernos del Movimiento Ciudadano, que sí ha construido con los estados hasta ahora, ¿no? Y los estados, muchos desde la oposición, en este caso Nuevo León y Jalisco, han tenido la disposición de construir con ella. Yo creo que la enorme diferencia de la estrategia previa y esta, más allá de que efectivamente cambió el rumbo radicalmente incluso de lo que se reconoce, etcétera, es que sí hay una relevancia a decir que esto se tiene que resolver en 3 niveles de gobierno. O sea, y que todos somos un poco en ese sentido corresponsables del resultado, ¿no? Si la apuesta sale bien, si la estrategia avanza, yo creo que, ojalá, lo que digamos en 10 años es que fue un gobierno que logró consensos para, o sea, a pesar del costo político que los consensos puedan tener, para mejorar la seguridad de los y las mexicanas. Ojalá, ¿no? Y por eso te decía que está muy bien, celebremos los 20 muertos menos que hay en este país, pero, ¿no? Seguimos teniendo muertos muy simbólicos, que están contando una historia muy complicada, porque entonces extorsión a los limoneros, sí, claro. Ediles que no pueden hacer su chamba, mujeres, digo, y yo sé que no es el tema de la mesa, no hemos hablado del acoso de la presidenta, pero, o sea, acoso desbordante en el país, extorsión. Y si hay una parte de esto que a mí me perturba, y por eso me cuesta trabajo responderte, porque hay 2 cosas en esto que me generan. Primero, yo sigo sin entender cómo Morena, con la agenda que presume y que cuenta, amplía los catálogos de prisión preventiva oficiosa. Me parece que no le ayuda nada a la seguridad de este país, que le hace un flaco favor a los derechos de las personas privadas de la libertad, en fin, ¿no? Y 2, aunque no está del todo del brazo del argumento de la seguridad, pero sí, ¿no? Y esto es una deuda que nosotros hemos empujado, el sexenio pasado en el Senado hicimos mucha chamba para ver si avanzaba, y es hasta que no entendamos que además de las causas que hablábamos acá, despenalizar las drogas, o sea, atender una serie de mercados negros que fomentan el ciclo interminable del narcotráfico, etcétera, ¿no? Y aquí sí hablo del narcotráfico. O sea, hay que despenalizar las drogas. Yo creo al 100%, había ya una intención que AMLO medio sembró y luego se hizo pato, ¿no? De menos de empezar con despenalizar la marihuana, ¿no? De regularla, o sea, de darle, porque despenalizada parcialmente está, ¿no? Pero sí, de regular el consumo de marihuana, etcétera. Necesitamos entrar, o sea, de verdad, a las profundas causas de qué son los intereses económicos, etcétera, de los grupos delictivos. Sí. De lo contrario, todas las estrategias que apliquemos, todas las causas, van a tener que obligarnos a estar en un ciclo permanente de meter a la mitad de este país, probablemente además la mitad más empobrecida, a la cárcel. Y este va a ser el único resultado. Ayúdanos, Teresa, un poco a responder lo que quieras y cerrar. Pues yo quisiera cerrar diciendo que la inseguridad no corresponde ni a partidos políticos, no distingue colores. La verdad es que sí es una semana muy dolorosa de un alcalde que levantó la voz, que trae un movimiento, el movimiento del sombrero, que advirtió que le podía pasar esto, que lo matan a sangre fría frente pues a un evento público,
que es una cuestión que nos duele a todo México y nos indigna, y que hubiéramos esperado otra respuesta de la presidenta, que es nuestra representante, y de que haber aceptado pues más responsabilidades. Me parece interesante esta parte con la que arrancaste ahorita, esto de que no responde a la inseguridad a colores. ¿Estamos de acuerdo que si hubiera ganado Xóchitl Gálvez, o si el próximo presidente es Marco Cortés o Jorge Romero, no se va a solucionar tampoco el tema de inseguridad? O sea, que va a continuar, que es un tema que trasciende. O sea, si el PAN gana y tuviera las amplias mayorías que tiene Morena, ¿estaremos muy probablemente en una situación similar? Pues el hubiera no existe. Está hoy Claudia Sheinbaum, ¿no? Tú estás hablando de una Y en el futuro, si gana el PAN, ¿se soluciona el problema de inseguridad? Si gana el PAN, no vamos a preguntar ustedes qué proponen. Nosotros vamos a llegar con una estrategia de seguridad eficiente, con una realidad, ¿no? De decir, llego, tomo el puesto, pero echo las culpas a los pasados, sino muy definidos a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Con gente profesional. No vamos a, en ese momento, a traer a narcogobernadores, a personas queriéndolas tapar como el líder de la barredora de senador. O sea, vamos a aceptar lo que está, ¿no? Vamos a poner a los criminales donde tienen que estar y vamos a llegar con una estrategia real de seguridad. Entonces, si en un futuro la oposición que hoy estamos reclamando, Patria, Familia y Libertad, nos dan la oportunidad de llegar a gobernar, de volver a gobernar este país, va a ser una estrategia completamente diferente y no nos vamos a esconder, sino al contrario, vamos a aceptar lo que se está viviendo y vamos a siempre también, ¿no? a dar la cara y no como parece que lo hacen hoy en día. Oíganos, Fernando, Paulo. Sí, a ver, nosotros tenemos una estrategia, como lo hemos dicho siempre, construir paz a través de la justicia. Vamos a seguir atendiendo las causas, vamos a seguir actuando con los delitos que se cometen todos los días en el país. Hay una estrategia que está coordinando la Presidenta de la República personalmente todos los días, y eso no quiere decir que no dejemos de hacer ejercicios de memoria histórica. Nunca nos van a censurar, a amordazar, como dijimos, lo que pasó en 2007, jamás. Es parte de la historia de México y no les vamos a dar el beneficio de quitarles la responsabilidad histórica que tienen en este tema. Vamos a seguir trabajando, no se le echa culpas a nadie, se hace un balance histórico y se actúa con una nueva y distinta estrategia en materia de seguridad. Cierro. Sí, cerrando. Pues nada, a ver, a mí siempre me da paz salir de estas mesas pensando que justamente la fracción a la que yo represento en Movimiento Ciudadano no creemos ni que este país es Venezuela y nos va a llevar el payaso, y tampoco pensamos ante los resultados y las tragedias que vemos cotidianamente que somos Dinamarca y que resolvimos todos los problemas con estrategias que claramente no son, creo yo, el rumbo más eficiente. Pero sí piensan que lo estarían haciendo mejor que Morena en materia de seguridad. 100%. Si Jorge Álvarez Maínez hubiera sido presidente, las cosas habrían estado mejor en eso. 100%. Y yo creo que uno de los ejemplos es ver qué es lo que está pasando, y hablando de las policías, en este caso estatales, con la Policía Estatal en Nuevo León. O sea, tiene una aprobación desbordada, es impresionante, y se les ha dado dignidad, y se les ha dado buen trato, y se les ha dado buen sueldo, y se les ha dado buenas prestaciones, y se les ha actualizado. O sea, Nuevo León es un ejemplo de qué pasa cuando sí te haces responsable en los niveles de gobierno que te corresponden, de las policías que te corresponden. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Teresa. Y gracias también a ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue El Poder en Corto. Disfrute el resto de su fin de semana y nos vemos mañana en 3 en el Hoyo. Hasta luego.